Distinguidos invitados e invitadas, diputadas y diputados, rendimos este día un homenaje al movimiento estudiantil de 1968. Es un reconocimiento al aporte, esfuerzo y sacrificio brindado al país por aquellos jóvenes. El programa del movimiento del 68 fue el de las libertades democráticas, no más, pero no menos. Los estudiantes asumían una tarea popular y nacional ininteligible por quienes se negaban a legitimar la lucha por la democracia política. El lema de libertades democráticas y el puntual programa del movimiento eran llamamientos al pueblo y airadas exigencias al poder. El movimiento contó con un elemento inusitado y asombroso. El rector de la Universidad Nacional formaba parte del mismo. Al reclamar la evidente violación de la autonomía universitaria mediante el asalto militar del Colegio de San Ildefonso, Javier Barrosierra se ubicaba con su propio discurso en la lucha a favor de las libertades democráticas. Así también, al lado de sus alumnos, cerraban filas muchos profesores de universidades, institutos y escuelas en casi todo el país. Acabar con la represión y sus instrumentos, liberar a los presos políticos, castigar a los represores, reparar los destrozos y las lesiones, era un pliego de demandas que tenía como propósito abrir la puerta de un nuevo entendimiento político nacional bajo el cual se respetaran las libertades hasta entonces conculcadas. Esas demandas fueron completadas con una más: el diálogo político, pero uno que fuera público y que partiera del reconocimiento de la organización que los estudiantes se habían dado, que era voluntaria, representativa, participativa, parlamentaria y democrática. Esta era quizás la más difícil demanda para un gobierno que operaba un sistema corporativo de sumisiones, en el que nadie tenía derecho a organizarse sin previa licencia y condicionamiento del poder. La maquinaria del Estado, desde el Ejecutivo, la Policía, el Ejército, el Congreso, los gobernadores, los jueces, la prensa, la radio y la televisión, las organizaciones sociales corporativizadas, incluyendo las patronales, hasta los partidos registrados por el propio gobierno, estaban lanzados contra el movimiento de los estudiantes, el cual convocaba a derruir el viejo autoritarismo y empezar a cimentar la libertad política para todos. El titular del Poder Ejecutivo, al rechazar las peticiones del movimiento desde la tribuna del Congreso, amenazó con seguir usando la Fuerza Armada. El movimiento replicó con una manifestación multitudinaria el 13 de septiembre en absoluto silencio y con la más completa disciplina. Ahí surgió. 5 días después, el Ejército ocupaba la ciudad universitaria
buscando detener a los integrantes del Consejo Nacional de Huelga, pero sin lograrlo. Lo mismo ocurrió en Zacatenco, y luego de violentos enfrentamientos en el casco de Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional. Las aulas eran cuarteles. Esa era la respuesta a la petición de diálogo público. El plan estaba en marcha. La amenaza del presidente del despotismo se hacía realidad. Lo comprobaríamos en la masacre del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, hoy hace exactamente 50 años. No había poderes ocultos, doctor Grau. Nadie nos manipuló. Éramos libres, decidíamos nuestras resoluciones. No había nada oculto. Sabe que había un poder unido al mando de los asesinos en Tlatelolco, que era el despotismo presidencial del viejo sistema, que aún da a veces ciertas señales de existir. Al término del movimiento que pretendió cancelar la prisión política, teníamos muchos más presos y presas políticas. La lucha a favor de la libertad de reunión y manifestación fue contrariada prohibiendo toda protesta. Pero la derrota sangrienta del movimiento no logró hacer inviable el propósito de alcanzar las libertades democráticas. La impronta del movimiento ha sido fecunda, pero hay que admitir que no hemos logrado las libertades democráticas en todos los ámbitos. Es escasa la democracia sindical, los cacicazgos siguen presentes, la escuela mexicana es autoritaria y la democracia, por la que se ha luchado desde las universidades, no florece todavía en la mayoría de ellas, sin exceptuarse de ese rezago las cunas mismas del movimiento del 68, la Universidad Nacional y el Politécnico. La prisión política no se ha eliminado. Hay cientos de presos y presas políticas quienes deben ser pronto puestos en libertad. Completar solamente la democracia por la que se luchaba hace 50 años no sería suficiente para dar respuesta a la actual sociedad más politizada y exigente. Ya no bastan los mecanismos de la democracia formalista. Cada día son más necesarios los métodos participativos con los cuales la gente pueda proponer y objetar, decidir y derogar, elegir y revocar. No admitimos que existan asuntos públicos trascendentes de exclusiva decisión de funcionarios y mucho menos de entidades privadas. La hacienda pública requiere una técnica de administración, pero no es un asunto técnico, sino político, es decir, que atañe a la polis, a la ciudadanía. Cuando se denuestra o soslaya la consulta al pueblo, porque a éste se le considera falto de conocimiento o peligroso, en realidad se idolatra el despotismo, el mismo que ha sido una gran losa en la espalda de las generaciones mexicanas, ahora recubierto con principios tecnocráticos. Si hace 50 años emprendimos el rechazo del gobierno de los déspotas, hoy tenemos que evadir el gobierno de los tecnócratas. Por lo regular, unos y otros han servido a los intereses de los grandes grupos económicos
cuyos integrantes se encuentran en la delgada cúspide de la más inicua distribución posible del ingreso. Como ciudadanos y ciudadanas, no podemos limitarnos a elegir gobernantes y legisladores de vez en cuando, luego de lo cual el poder no nos pregunta nada, no nos vuelve a dar ni los buenos días. El derecho a ser consultado debe ser consecuencia de la libertad de elegir. Esto abarca también el derecho de revocar mandatos. Toda libertad debe acompañarse de derechos efectivos, los cuales han de ser complemento que otorgue poder funcional a la gente y por tanto se vaya construyendo una nueva ciudadanía que pueda participar y decidir dentro de un marco político en el cual todos y todas empecemos a ser libres. La nueva fuerza gobernante del país es portadora de mensajes de luchas del pasado. Ya lo ha subrayado Andrés Manuel López Obrador. Entre esos mensajes se encuentran los provenientes de los movimientos por las libertades democráticas y aquellos que nos llegan de los crímenes políticos hasta Ayotzinapa, de los calabozos del despotismo, de las guerras sucias, de los fraudes electorales. Dentro de la nueva transformación política de México y bajo el dictado popular del 1 de julio, es ineludible actualizar los propósitos de aquel gran movimiento de la juventud intelectual de 1968. Al final de todo análisis, en el centro del curso histórico del progreso humano está ubicado, al lado de la lucha por la igualdad, el propósito de alcanzar la libertad. En eso seguimos. Que viva en la conciencia nacional el gran movimiento estudiantil de 1968 por nuestras libertades democráticas. Gracias. Ruego al diputado Gómez Álvarez permanezca en la tribuna mientras cantamos el himno nacional.